Hola, en el siguiente ejemplo veremos el cálculo de equilibrio líquido-vapor de una solución no ideal a baja presión, en el cual se representa la volatilidad relativa de los dos componentes a partir de una función, ¿sí?, de las concentraciones de ambos componentes en la solución. En este caso se trata de una mezcla binaria de disulfuro de carbono y acetona, que se encuentra a una temperatura de 35,17 grados centígrados. La volatilidad relativa entonces se representa a partir, ¿sí?, de dos funciones, del cociente de dos funciones polinómicas, ¿sí?, de la composición del componente 2 y del componente 1. En este caso, la primera función representa el coeficiente de distribución del componente 1 en la solución en condiciones de equilibrio, mientras que la función polinómica del denominador representa el coeficiente de distribución del componente 2 en función de la concentración del componente 1 en la solución. A 35,17 grados centígrados, ¿sí?, podemos calcular a partir de Antoine las presiones de vapor del componente 1, el disulfuro de carbono, y del componente 2, acetona. Deberemos estimar entonces en el problema los coeficientes de actividad a dilución infinita y la composición azeotrópica a 35,17 grados centígrados, la temperatura operativa del sistema. En primera instancia sabemos que los coeficientes de distribución K1 y K2 de cada componente va a ser igual a las coeficientes de actividad por la presión de vapor de cada componente debido a la presión. Como la presión operativa es igual en el sistema, entonces la volatilidad relativa sería igual al cociente entre el coeficiente de actividad por la presión de vapor del componente 1 y el coeficiente de actividad por la presión de vapor del componente 2. Es decir, que gamma 1 sobre gamma 2, el cociente de los coeficientes de actividad, va a ser igual a la volatilidad relativa por el cociente de las presiones de vapor del componente 2 dividido la presión de vapor del componente 1. Podemos expresar el cociente, ¿sí?, de los coeficientes de actividad, que sería igual entonces a alfa 1,2 por 0,67192. Es decir, va a ser igual a la función, ¿sí?, de la volatilidad relativa que tenemos como dato del problema en función de las concentraciones del disulfuro de carbono y la acetona por el cociente de las presiones de vapor del componente 2 sobre el componente 1, es decir, 0,672. En el límite, para x1 tendiendo a 0, el cociente de los coeficientes de actividad, como vimos, será igual a el coeficiente de actividad del componente 1 a disolución infinita. Es decir, que reemplazando en nuestra función de volatilidad relativa x2 por un valor igual a 1 y x1 por un valor igual a 0, obtendremos el coeficiente de actividad a disolución infinita del componente 1. En este caso tomará un valor de 3,8844. Por otra parte, cuando x2 tienda a 0, el cociente de los coeficientes de actividad va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de actividad del componente 2 a disolución infinita. En este caso, x1 va a tomar un valor de 1, mientras que x2 va a tomar un valor igual a 0. Por lo tanto, cuando hagamos el cálculo del coeficiente de actividad del componente 2 a disolución infinita, vamos a obtener un valor de 7,5271. En el punto de azeotropía, la volatilidad relativa entre el componente 1 y 2 será igual a 1. Por lo tanto,
estamos en condiciones de evaluar a partir de esta función empírica de la volatilidad relativa cuál va a ser la composición del azeótropo, igualando nuestras expresiones para cada uno de los coeficientes de distribución. En este caso entonces, luego de trabajar la expresión reemplazando x2 por 1 menos x1, obtenemos que la composición del azeótropo es igual a 0,6665 molar de disulfuro de carbono, ¿sí?, en la solución con acetona. Y así llegamos al final de este ejemplo, donde vemos cómo podemos evaluar parámetros como los coeficientes de actividad y solución infinita y la composición de azeotropía a partir de correlaciones empíricas de los coeficientes de distribución evaluados experimentalmente.